Un humano atrapó a una chica extraterrestre robándole su comida, pero su historia le rompió el corazón. Esteve Lawson se secó el sudor de la frente mientras el hijo extraterrestre caía sin piedad en el sitio de construcción. El proyecto de expansión de los asentamientos keldorianos había sido su hogar durante los últimos 6 meses. Buen sueldo para un esmarine dispuesto a trabajar en el extremo más remoto de la galaxia. «Es hora del descanso, gente». 30 minutos, gritó el capataz. Esteve agarró su paquete de almuerzo y se dirigió a su lugar habitual, una roca lisa con forma de cúpula en la plaza central que recibía la sombra suficiente al mediodía. Se acomodó contra él. Los músculos le dolían placenteramente por el trabajo de la mañana. Su chaleco táctico sin mangas se ceñía a su torso, revelando unos brazos endurecidos por años de servicio militar y trabajo manual. Desenvolvió su sándwich, de auténtica carne de res, un lujo que le había costado medio día de salario pero que valía cada crédito, y cerró los ojos por un momento, saboreando el primer bocado. Un leve crujido le hizo abrir los ojos de golpe. A menos de 1 metro de distancia se encontraba una pequeña niña extraterrestre. Su piel era de un llamativo color turquesa que parecía brillar bajo la luz del sol, contrastando con su salvaje cabello blanco que caía en ondas enredadas alrededor de su delicado rostro. Unos grandes ojos de zafiro lo miraron con una mezcla de miedo y hambre desesperada. Sus vestimentas rosas estaban rotas y manchadas con el característico polvo naranja de las calles de Kaldorian. Sus miradas se cruzaron por un instante congelado. Entonces ella se abalanzó hacia adelante, le arrebató el sándwich de la mano y salió corriendo. ¡Ey! Esteve gritó, levantándose a medias antes de detenerse. La muchacha ya se movía por el abarrotado mercado, desapareciendo entre los puestos. Su compañero de trabajo Dren se acercó pesadamente. ¿Qué te hace gritar, Lawson? Un niño acaba de robarme el almuerzo. Los 4 ojos de Dren parpadearon secuencialmente. Uno de los niños de la calle. ¿Quieres que llame a seguridad? Esteve observó el lugar donde la niña había desaparecido. Algo tiraba de su conciencia. No, déjalo ir. Tu llamada. Esas ratas callejeras cada día son más atrevidas. Las autoridades deberían detenerlos. Es solo una niña, dijo Esteve con más aspereza de la que pretendía. Dren levantó sus extremidades superiores en señal de rendición. Fácil. No me di cuenta de que tenías debilidad por los ladrones. Esteve se encogió de hombros, intentando parecer casual. Solo un sándwich. Pero cuando regresó al trabajo con el estómago vacío, la imagen de aquellos ojos enormes y asustados permaneció con él. 3 días después, Esteve estaba tomando un atajo a través de uno de los estrechos callejones del asentamiento cuando vio un destello turquesa y blanco agachándose detrás de un contenedor de basura. Moviéndose con la silenciosa precisión que le había inculcado su entrenamiento militar, dio un rodeo y atrapó suavemente una pequeña muñeca. ¿No te enseñaron tus padres a no tomar lo que no es tuyo?, preguntó, manteniendo la voz firme pero no áspera. La chica alienígena se congeló, luego lentamente lo miró. Esos mismos ojos de zafiro ahora estaban llenos de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba bajo su agarre. Lo siento, susurró en un inglés sorprendentemente bueno, con una voz musical y fina. Esteve se agachó a su nivel. ¿Cómo te llamas? Libby, respondió ella todavía temblando. ¿Dónde están tus padres? Libby. Las lágrimas se derramaron. Se fueron. La plaga se los llevó la temporada pasada. Esteve sintió que su pecho se apretaba. ¿Estás solo? Ella negó con la cabeza. Mi hermano solo tiene 3 años. Está enfermo y tiene hambre, y el sándwich no era para ti. Esteve se dio cuenta en voz alta. Libby asintió, secándose los ojos con su mano libre. Intenté encontrar trabajo, pero nadie contrata a un niño felaxiano en un asentamiento kaldoriano. No somos bienvenidos aquí. Esteve le soltó la muñeca y se sentó sobre sus talones estudiándola. La niña estaba delgada, demasiado delgada,
y debajo de la suciedad se podían ver los signos reveladores de la desnutrición. ¿Dónde te estás quedando? Libby dudó, claramente, temerosa de revelar demasiado. Quiero ayudar, añadió Esteve suavemente. Sin trucos. El antiguo edificio de comunicaciones, dijo finalmente. En el ático. Ya nadie va allí. Esteve asintió. Soy Esteve, y creo que deberíamos conseguir algo de comida para ti y tu hermano. Comida de verdad, no sándwiches robados. Por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Libby, transformando sus rasgos de simplemente bonitos a desgarradoramente hermosos. ¿No estás enfadada por el sándwich? Esteve se levantó, ofreciéndole la mano. Digamos que me debes una. Mientras caminaban hacia el mercado, Esteve no podía explicar el instinto protector que lo invadía. Tal vez fuera su vulnerabilidad. O tal vez simplemente reconoció algo en esos ojos decididos. La voluntad de sobrevivir contra viento y marea. Fuera lo que fuese, sabía que su vida acababa de dar un giro inesperado. El edificio de comunicaciones abandonado se alzaba imponente en el límite del asentamiento. Su arquitectura, antaño elegante, ahora estaba desgastada y olvidada. Esteve siguió a Libby por una estrecha entrada de servicio, recorriendo con cuidado los pasillos llenos de escombros. Ya casi llegamos, susurró Libby, conduciéndolo por una escalera destartalada. El ático estaba sorprendentemente limpio, un espacio pequeño con ropa de cama improvisada en un rincón y una colección de objetos rescatados cuidadosamente ordenados a lo largo de la pared. Cerca de la ropa de cama había un pequeño bulto envuelto en una manta azul descolorida. Taro, llamó Libby suavemente. Traje a alguien. Un amigo. El bulto se movió y apareció una carita diminuta. La misma piel turquesa y cabello blanco de Libby, pero con ojos de un azul más profundo, casi violeta. La cara del niño estaba enrojecida por la fiebre. Ha estado enfermo durante 3 días, explicó Libby, arrodillándose junto a su hermano. Le he estado dando la medicina que podría intercambiar, pero no está ayudando mucho. Esteve dejó los paquetes de comida que había traído y se agachó junto al niño. Hola, hombrecito. Soy Esteve. Tero lo miró con ojos solemnes antes de esbozar una débil sonrisa. Eres Rosa, observó con un hilo de voz. Esteve se rió entre dientes. Eso soy yo. Y tú eres Azul. Turoise, corrigió Tero con seriedad, haciendo reír a Esteve. Mientras Libby preparaba la comida para su hermano, Esteve examinó sus condiciones de vida más cuidadosamente. El espacio era bastante seguro, pero poco adecuado para niños, sobre todo para uno enfermo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. Casi una temporada completa, respondió Libby, ayudando a Tero a incorporarse para comer. Tras la muerte de nuestros padres, las autoridades querían separarnos. Enviar a Tero a un centro de acogida y a mí a un programa de trabajo forzado. Su voz se endureció. No dejaría que se lo llevaran. Esteve asintió, comprendiendo su decisión. Había visto suficientes centros de acogida por toda la galaxia como para saber que a menudo eran poco más que corrales. Una decisión inteligente, dijo. Pero este lugar no es ideal para un niño enfermo. No tenemos muchas opciones. Los felaxianos no son bienvenidos aquí desde la disputa comercial, las nuevas políticas del gobernador. Su voz se fue apagando, con aspecto preocupado. ¿Qué políticas? Libby bajó la voz, aunque solo estaban los 3 presentes. Están realizando evaluaciones de población en los sectores residenciales. Cualquiera sin la documentación adecuada está siendo deportado. O peor aún, hay rumores sobre campos de trabajo forzado en las colonias mineras. Su mirada se encontró con el evidente miedo de él. No pueden encontrarnos, Esteve. Antes de que pudiera responder, un sonido distante le llamó la atención. El distintivo sonido de los aerodeslizadores de seguridad. Murmuró, acercándose a la pequeña ventana.
3 vehículos oficiales estaban estacionados fuera del edificio, y oficiales caldorianos uniformados estaban desembarcando. «Están aquí», susurró Libby, agarrando el tarot con protección. «¿Cómo nos encontraron?» «Probablemente un rastreo de rutina», dijo Esteve, con la mente acelerada. Este sector iba a ser revisado tarde o temprano. Tero empezó a gemir, percibiendo la tensión. Libby lo silenció suavemente, pero su propio pánico era evidente. Esteve tomó una decisión rápida. «Reúnan solo lo imprescindible. Nos vamos». «¿Cómo?» «Están en todas las salidas». Sonrió, la familiar descarga de adrenalina agudizando sus sentidos. «No en todas. He trabajado en edificios como este antes. Siempre hay un hueco de mantenimiento para las matrices de comunicación». Libby preparó rápidamente una pequeña bolsa mientras Esteve envolvía a Taro en su manta. El chico sentía un calor alarmante contra su pecho. «Por aquí». Esteve susurró, guiándolos hacia un panel de servicio que había visto antes. Lo abrió para revelar un hueco estrecho. «Estará estrecho, pero debería llevar al techo. Desde allí, podemos cruzar al edificio contiguo». El sonido de botas en las escaleras los alcanzó. Libby se deslizó primero en el hueco y Esteve le entregó a Tero antes de meterse él mismo, cerrando el panel tras ellos. Subieron en un tenso silencio. El hueco apenas era lo suficientemente ancho para los anchos hombros de Esteve. Cuando finalmente salieron al tejado, el sol alienígena se ponía, proyectando largas sombras sobre el asentamiento. Allí, Esteve señaló una estructura vecina. «Ese es el almacén de suministros para mi lugar de trabajo. Tengo acceso». Cruzaron justo cuando estallaron gritos desde el edificio de comunicaciones. Descubrieron su ausencia dentro del almacén. Esteve los condujo a una pequeña oficina en la parte trasera. «Podemos quedarnos aquí esta noche. Nadie entra fuera del horario de oficina». Mientras Libby acomodaba a Taro en una cama improvisada con materiales de embalaje, Esteve se dio cuenta de la enormidad de lo que acababa de hacer. Ahora estaba albergando a inmigrantes indocumentados, arriesgando su trabajo, su permiso de residencia, posiblemente incluso cargos criminales. Sin embargo, al ver a Libby limpiar con ternura la frente de su hermano, no pudo arrepentirse. «Gracias», dijo Libby en voz baja, mirándolo con esos ojos azules imposibles. «No tenías que hacer esto». Esteve se sentó a su lado, consciente de repente de lo delicada que era, a pesar de su feroz instinto protector. «Sí, bueno, nunca se me ha dado bien meterme en mis asuntos. ¿Por qué ayudarnos? Apenas nos conoces». Lo consideró y se encogió de hombros. «De donde yo vengo, no dejamos que los niños se las arreglen solos. Simplemente no es lo que hacen los humanos». Libby lo estudió con una curiosidad renovada. «Tu especie es extraña, Esteve Lawson». «No tienes idea», respondió con una media sonrisa, ya planeando su próximo movimiento. El estado de Tero empeoró durante la noche. Su piel turquesa había adquirido un alarmante tono azulado y respiraba entrecortadamente. «Está ardiendo», dijo Esteve, colocando una mano en la frente del niño. «No es una fiebre cualquiera». El rostro de Libby se arrugó de preocupación. «Es fiebre ceruana. Nuestros padres murieron por ella». Pensé, espero que Tara fuera demasiado pequeña para contraerla. «¿Hay cura?» «Sí», pero dudó. «El tratamiento requiere medicamentos específicos para faxianos. Solo está disponible en el Centro Médico Central». Esteve frunció el ceño. «El edificio más vigilado del asentamiento. El gobernador mantiene un estricto control sobre todos los suministros médicos», explicó Libby, «especialmente los de no calórico». Esteve revisó la hora en su unidad de comunicación. El almacén pronto estaría activo y no podían quedarse. Tomó una decisión rápida. «Empaquen. Conozco un lugar más seguro». 20 minutos después, llegaron a un pequeño apartamento en el distrito de los trabajadores.
El alojamiento temporal de Esteve era pequeño, pero seguro. No es mucho, dijo, pero el supervisor del edificio me debe un favor. No nos denunciará. Mientras Libby acomodaba a Taro en la cama, Esteve accedió a su panel de datos, buscando información sobre la fiebre ceruana. Lo que encontró no fue alentador. Sin tratamiento, ¿cuánto tiempo le queda?, preguntó en voz baja. La voz de Libby era apenas audible. 3 días, tal vez 4. Esteve asintió con gravedad. Entonces no tenemos opción. Necesitamos ingresar a esa instalación médica. Es imposible, protestó Libby. La seguridad se puede eludir, interrumpió Esteve. Necesito hacer una llamada. Salió al pequeño balcón y se conectó a un canal seguro. Después de un momento, una voz ronca respondió. Lawson, ¿a qué demonios llamas a esta hora? Necesito un favor, Riggs. Información sobre el Centro Médico Central. Una pausa. ¿Estás enfermo o algo así? Yo no, un amigo. ¿Tiene esto algo que ver con esos niños felaxianos desaparecidos que están cazando? Esteve se tensó. ¿Qué sabes acerca de ese asentamiento que bulle con eso? El propio gobernador Trell emitió la orden. Se dice que son portadores de algún contagio. Eso es una tontería. El niño está enfermo, pero no es contagioso para los calorianos. Hendrik. Mira, no me importa en que estés involucrado, pero esa instalación está completamente cerrada. 3 controles de seguridad, escáneres biométricos, todo incluido. Siempre hay una manera de entrar. Sí, la hay. Túneles de mantenimiento. Funcionan bajo todo el complejo, pero se necesitan códigos de acceso. ¿Puedes conseguirlos? Otra pausa. Quizás, pero te costará. Nombrelo. Ese whisky color canela que has estado acumulando. Todo ello. Esteve hizo una mueca. Hecho. Cuando regresó adentro, encontró a Libby cantando suavemente al tarot en su lengua materna. Una melodía inquietante que hizo que algo se retorciera en su pecho. Tenemos una manera de entrar, le dijo. Pero necesitamos ayuda con el niño mientras estamos fuera. No voy sola, y ya sabes qué medicina necesitamos, dijo Libby con una expresión de desgarramiento. No puedo dejarlo. No tenemos elección, dijo Esteve suavemente. Y conozco a alguien que puede cuidarlo. 1 hora más tarde, se encontraban frente a una modesta vivienda en el barrio de los artesanos. La puerta se abrió y apareció una mujer humana de unos 50 años. Su cabello gris con mechas estaba recogido en un práctico moño. Esteve Lawson, dijo ella levantando las cejas. Los problemas te siguen como una sombra. Es bueno verte también, doctor. Franklin. Los ojos de la mujer se dirigieron a Libby, que estaba en el bulto que llevaba en brazos. Entra rápido. En el interior, el doctor Franklin examinó a Terra con eficacia practicada. Fiebre ceruana etapa avanzada. Necesita antibióticos faxianos en un compuesto mineral llamado azurita. ¿Podrás ayudarlo hasta que lo consigamos? Esteve preguntó. Puedo mantenerlo estable por un día, quizás 2. Ella miró a Esteve con severidad. La instalación médica central. Él asintió. Misión suicida, murmuró, pero comenzó a preparar un área de tratamiento improvisada. El niño se queda aquí. Ustedes 2 tengan cuidado. Mientras se preparaban para partir, Libby se arrodilló junto a su hermano, susurrándole promesas de regresar. Esa visión hizo que la determinación de Esteve se endureciera. Regresaremos con la medicina, aseguró. Doctor Franklin, manténgalo a salvo. Afuera, Libby lo miró. La vulnerabilidad y la determinación luchaban en su expresión. ¿Por qué haces todo esto? Arriesgarlo todo por extraños. Esteve consideró la pregunta. De donde yo vengo, tenemos un dicho: la medida de la humanidad no es como tratamos a los nuestros, sino como tratamos a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio. ¿Es realmente un dicho humano? Él sonrió. Quizás lo acabo de inventar,
pero así debería ser. Los labios de Libby se curvaron en una pequeña sonrisa. Tu especie continúa sorprendiéndome, Esteve Lawson. Esto es lo que mejor hacemos. Revisó su arma, guardada discretamente debajo de su chaqueta. Ahora, vamos a robar algo de medicina. Mientras caminaban hacia el distrito central, Esteve sintió una extraña certeza. Apenas conocía a estos niños desde hacía un día, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Quizás fue una locura, o quizás simplemente fue ser humano. La obstinada negativa a aceptar que algunas batallas no se pueden ganar. De cualquier manera, ahora estaba comprometido y Esteve Lawson nunca dejaba una misión sin terminar. Los túneles de mantenimiento debajo de las instalaciones médicas centrales estaban poco iluminados y olían a desinfectante y aire viciado. Esteve y Libby se movieron en silencio, siguiendo los esquemas que Hendrix les había proporcionado. El almacén farmacéutico debería estar 2 niveles más arriba, susurró Esteve, consultando su panel de datos. Hay un punto de acceso a través del hueco del ascensor de servicio. Libby asintió, con el pelo blanco recogido bajo una gorra oscura. El uniforme de mantenimiento que Esteve le había conseguido era demasiado grande, lo que la hacía parecer aún más delicada de lo que era. Sin embargo, su mirada era firme y decidida. Llegaron al hueco del ascensor sin incidentes. Esteve abrió el panel de servicio y ayudó a Libby a entrar antes de seguirlo. El ascenso fue arduo pero manejable, y pronto abrieron las puertas del nivel farmacéutico. La seguridad es más ligera de lo esperado, murmuró Esteve mientras se deslizaban por un pasillo vacío. Turno de noche, explicó Libby. La mayoría de los caldoranos necesitan más ciclos de descanso que los humanos. Localizaron el almacén de medicamentos especializados, pero Esteve frunció el ceño al ver el panel de seguridad. Cerradura biométrica. Necesitamos personal autorizado. Antes de que pudieran idear una solución, se oyeron pasos acercándose por la esquina. Esteve empujó a Libby hacia una puerta empotrada, presionándola contra la pared mientras la protegía con su cuerpo. Una figura alta con un oficial uniformado pasó junto a su escondite y se detuvo de repente. Esteve se tensó, llevando la mano a su arma oculta. La figura se giró, revelando a una faxiana de rasgos llamativos, pómulos altos, piel luminosa que oscilaba entre tonos turquesa y azul más oscuro, y ojos como plata líquida. Su cabello blanco estaba elegantemente peinado, y su uniforme lucía la insignia de oficial médico superior. Sé que estás ahí, dijo con voz melodiosa. Sal ahora. Esteve dio un paso adelante, manteniendo a Libby detrás de él. No queremos problemas. Los ojos plateados de la mujer se abrieron ligeramente al ver a una humana. ¿Qué haces en una zona restringida? Necesitamos antibióticos felaxianos y compuesto de acerita, dijo Libby, saliendo de detrás de Esteve. Por favor, mi hermano tiene fiebre ceruana. El reconocimiento se reflejó en el rostro de la mujer. Ustedes son los niños refugiados que todos buscan. Su mirada se dirigió a Esteve. ¿Y los estás ayudando? ¿Nos vas a denunciar?, preguntó Esteve, con la tensión evidente en su postura. Para su sorpresa, sonrió. Una expresión deslumbrante transformó su ya hermoso rostro en algo impresionante. Me llamo Naria, dijo, y he estado esperando a alguien como tú. Minutos después, estaban dentro del almacén farmacéutico. Naria recogía eficientemente los medicamentos necesarios. He estado documentando las políticas del gobernador, explicó mientras trabajaba. La deliberada negación de atención médica a personas sin calorías, las falsas afirmaciones de contagio para justificar las deportaciones. ¿Por qué arriesgar su posición?, Esteve preguntó. Las manos de Naria se detuvieron brevemente. Mi hermana menor murió el año pasado. Se le negó el tratamiento porque se casó con un no filaxiano. Sus ojos plateados se encontraron con los de él. Algunas cosas importan más que la seguridad. Mientras ella les entregaba la medicina, sus dedos se rozaron.
Esteve sintió una sacudida inesperada de conciencia al notar por primera vez la sutil fragancia que la rodeaba. Algo así como flores que florecen de noche y especias cálidas. Esto debería curar a tu hermano, le dijo Naria a Libby. Pero no puedes quedarte en este asentamiento. El gobernador Trell ha ordenado una purga de todos los refugiados felaxianos a partir de mañana. ¿Una purga? La voz de Libby tembló. Deportación forzosa a las colonias mineras. La expresión de Naria se endureció. Voy contigo, tengo evidencia que podría exponer a Srill ante el Consejo Galáctico, pero necesito sacarla del planeta. De repente, una alarma sonó en las instalaciones. Alguien ha detectado el acceso no autorizado, dijo Naria con urgencia. Tenemos que irnos ahora. Se apresuraron a regresar al hueco del ascensor, pero las puertas de seguridad ya estaban sellando las habitaciones. De esta manera, Naria los dirigió, llevándolos por un camino diferente. Mis habitaciones están cerca. Desde allí podremos acceder a la salida de emergencia. Sus aposentos privados eran espaciosos pero escasamente decorados, dominados por una gran terminal de datos. Naria descargó rápidamente los archivos en una unidad segura mientras Esteve aseguraba la puerta. Faltan 5 minutos para que la seguridad anule el bloqueo, advirtió. Naria asintió, terminando su descarga. Mientras pasaba junto a Esteve para recoger artículos esenciales, sus cuerpos se rozaron en el espacio reducido. El contacto envió una ola de calor inesperada a través de él y captó su rápida respiración. Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos. Reconocimiento, atracción, una comprensión compartida del riesgo que estaban tomando. Nunca he conocido a un humano que se arriesgue tanto por extraños, dijo Naria en voz baja. Y nunca he conocido a nadie como tú, respondió Esteve, sorprendido por la aspereza de su voz. Por un momento, la urgencia de su situación desapareció y fue reemplazada por un tipo diferente de tensión. Naria se acercó más. Su piel iridiscente parecía latir con luz interior. Los falaxianos tienen un dicho, murmuró. El coraje reconoce el coraje a través de las estrellas. El momento fue interrumpido por la voz urgente de Libby. La puerta. Esteve se apartó a regañadientes y se concentró nuevamente en su escape. Naria los condujo a un panel oculto que se abría a un pasaje estrecho. Esto nos lleva al distrito residencial, explicó. Deberíamos separarnos una vez que salgamos. Nos encontraremos en tu casa segura en 2 horas. Esteve asintió, memorizando la dirección que ella le proporcionó. Mientras se preparaban para entrar al pasaje, Naria de repente lo tomó del brazo. Sus ojos plateados eran intensos. Gracias, dijo simplemente, por recordarme que hay cosas por las que vale la pena luchar. Antes de que él pudiera responder, ella se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él, un breve contacto eléctrico que lo dejó momentáneamente aturdido. Luego se fue, deslizándose hacia la oscuridad del pasaje. Esteve tocó sus labios, todavía sintiendo el extraño calor hormigueante de su beso, antes de seguirlo con Libby detrás de cerca. La casa del Dr. Franklin estaba en silencio cuando Stephen Libby llegó con la preciada medicación. Tero dormía agitadamente, con fiebre aún alta, pero estable bajo el cuidado del médico. Justo a tiempo, un médico, dijo Franklin, examinó la medicina. Su sistema está empezando a apagarse. Mientras ella preparaba el tratamiento, Esteve caminaba de un lado a otro junto a la ventana, observando a Ana. Las calles estaban inquietantemente vacías. El toque de queda nocturno en el asentamiento está en pleno vigor. Ella vendrá, le aseguró Libby al notar su preocupación. Esteve asintió, aunque la preocupación le hizo señas. La breve conexión que sintió con Naria permaneció como una imagen residual, inesperada y poderosa. 1 hora después, un suave golpe en la puerta los dejó a todos congelados. Esteve sacó su arma y se acercó con cautela. ¿Quién es?, llamó suavemente. Un amigo que aprecia el coraje humano, fue la melódica respuesta.
El alivio lo inundó cuando abrió la puerta para revelar a Naria, ahora vestida con ropa civil que acentuaba su elegante figura. Sus ojos plateados encontraron los de él inmediatamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Lo lograste», dijo mientras enfundaba su arma. «Apenas todo el distrito médico está en confinamiento». Ella entró y se tensó al notar movimiento en las sombras detrás de ella. Esteve reaccionó instantáneamente, tirándola detrás de él mientras tres figuras emergían de la oscuridad. Los filaxianos vestían ropas anodinas y sus expresiones eran cautelosas. El oficial médico Naria, dijo el líder, era un hombre alto con llamativas marcas faciales. «Te hemos estado buscando, Raylan». Naria reconoció. «¿Cómo me encontraste?» «Tenemos nuestros métodos». Su mirada se dirigió a Esteve. «¿Un humano? Esto complica las cosas». «Me salvó la vida», dijo Naria con firmeza. «Y él está ayudando a estos niños». Raylan estudió a Esteve con sospecha manifiesta. «La resistencia no confía en los forasteros». «Entonces es una suerte que no esté pidiendo tu confianza», respondió Esteve con calma. La tensión se rompió cuando el doctor Franklin salió del dormitorio. «El niño está respondiendo al tratamiento. Necesitará otra dosis en 6 horas». La actitud de Raylan se suavizó levemente ante la mención del niño enfermo. «Oímos acerca de los huérfanos. Es en parte por eso que vinimos», se dirigió a Naria, «pero principalmente por la evidencia. Lo necesitamos para nuestro contacto en el Consejo Galáctico». «Lo tengo», confirmó Naria. «Pero primero debemos llevar a estos niños a un lugar seguro». «Eso no será posible», intervino una mujer miembro de la Resistencia. «El gobernador Trell ha acelerado la purga. Comienza al amanecer». La noticia provocó escalofríos en la habitación. La mente de Esteve repasó rápidamente las opciones, pero ninguna era buena. «Tenemos un transporte que sale en 3 horas», ofreció Raylan. «Podemos llevar a los niños, al médico y a Naria». Esteve añadió y Raylan dudó. «Nuestra prioridad es la evidencia. La presencia del oficial Naria podría comprometer la misión». «No me iré sin ella», afirmó Esteve, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Naria colocó una mano sobre su brazo, el toque envió calor a través de su cuerpo a pesar de la tensa situación. «Esteve, no hay discusión», interrumpió. «Todos vamos, o no vamos ninguno». Siguió un tenso silencio antes de que Raylan finalmente asintiera. «Muy bien, pero nos movemos ahora. Reúna solo lo esencial». Mientras los demás se preparaban para irse, Naria llevó a Esteve a la pequeña cocina, lejos de miradas indiscretas. «Eso fue una tontería», dijo, aunque sus ojos delataban sus verdaderos sentimientos. «Estás arriesgando todo por gente que apenas conoces». «Es lo que hacen los humanos», respondió con una media sonrisa. «Somos tercos en ese sentido». Su expresión se suavizó y se acercó. «¿Eso es todo? ¿Testarudez?» El aire entre ellos parecía cargarse de electricidad. Esteve se encontró profundamente consciente de su proximidad, de los sutiles cambios de color bajo su piel iridiscente, del aroma embriagador que era exclusivamente suyo. «No», admitió en voz baja. «No todos». Su mano se elevó hasta su rostro, sus dedos trazando los contornos de su mandíbula con asombro. «He estudiado fisiología humana, pero nunca». Su voz se fue apagando y su tacto le provocó escalofríos en la columna. Esteve tomó su mano y la giró para presionar sus labios contra su palma. Su brusca inhalación lo envalentonó. «Deberíamos unirnos a los demás», susurró, sin hacer ningún movimiento para alejarse. «Deberíamos», asintió él, acercándola más. Cuando sus labios se encontraron, fue algo que Esteve no había experimentado antes. Una oleada de sensaciones que parecía conectarlos en un nivel más allá del físico. Su piel emanaba una suave calidez que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Y dondequiera que se tocaban, una agradable sensación de hormigueo se extendía por todo su cuerpo. Naria respondió con sorprendente intensidad,
sus manos explorando los contornos desconocidos de sus hombros y pecho con deseo fascinado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, comenzó. Sí, terminó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Una tos discreta desde la puerta los hizo separarse. El doctor Franklin los miró con expresión divertida y conocedora. Si ya terminaron, tendremos que completar una evacuación. La piel de Naria se sonrojó de un azul más profundo, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, doctor. Mientras se reunían con los demás, Raylan estaba delineando la ruta de escape. Tomaremos los túneles de mantenimiento hasta el puerto espacial. Nuestro barco está registrado como transporte de suministros. ¿Qué pasa con los controles de seguridad? Esteve preguntó, obligándose a volver a concentrarse en la tarea en cuestión. Tenemos códigos de autorización, respondió Raylan, todavía mirando a Esteve con cansancio. Pero tu apariencia humana llamará la atención. Puedo cuidarme solo. Libby se acercó con Tero en brazos. El niño parecía ligeramente mejor después de recibir la medicina. Está despierto, anunció. Esteve se arrodilló junto a ellos. Hola, hombrecito. ¿Te sientes mejor? Taro asintió débilmente. ¿Nos vamos a la aventura? Algo así. Esteve sonrió. ¿Crees que puedes ser valiente un poco más? Los ojos violetas del niño eran solemnes. Siempre soy valiente, dice Libby. Así que ella tiene razón en eso. Mientras se preparaban para partir, Naria se sentó junto a Esteve y su mano encontró la de él en la penumbra. Cuando esto terminó, comenzó suavemente. Lo resolveremos, prometió, apretándole la mano. El momento fue interrumpido por el repentino sonido de sirenas en el exterior, seguido por el distintivo zumbido de los vehículos de seguridad. Nos han comprometido, siseó Raylan, sacando un arma. Esteve se acercó a la ventana, maldiciendo en voz baja al ver a las fuerzas de seguridad de Clorian rodeando el edificio. ¿Hay otra salida? Él preguntó. Doctor Franklin, el sótano se conecta al antiguo sistema de agua, respondió. Pero eso también lo tendrán cubierto. La mente de Esteve pasó al modo táctico, evaluando opciones con precisión militar. Luego hacemos nuestra propia salida. Mientras los demás miraban hacia él en busca de orientación, Esteve sintió el peso de su confianza y la feroz determinación de demostrar que estaba bien depositada. De algún modo conseguiría poner a estas personas a salvo, sin importar lo que costara. Porque eso es lo que hicieron los humanos. Ellos protegieron a los suyos. Y en algún punto del camino, estos extraterrestres se habían convertido exactamente en eso. Necesitamos una distracción, anunció Esteve mientras su mente repasaba escenarios tácticos. Algo para alejarlos de la salida del sótano. Ryan meneó la cabeza. Tienen el edificio rodeado. Necesitamos algo importante para sacarlos de su posición. Exactamente. La expresión de Esteve se endureció con resolución. Crearé una distracción en el lado este. Una vez que se mueven para interceptarlos, el resto se desliza a través del sistema de agua. Eso es suicidio, protestó Naria. Sus ojos plateados brillaban con preocupación. No, si calculo bien el tiempo. Esteve revisó su arma. Conozco el asentamiento mejor de lo que ellos creen. Puedo perderlos en el sector industrial y regresar al puerto espacial. El doctor Franklin asintió con aprobación. Los túneles de mantenimiento de la refinería se conectan directamente al área de servicio del puerto espacial. Podría funcionar. Es demasiado arriesgado. Naria insistió, acercándose a Esteve. Dejen ir a uno de los miembros de la resistencia. La expresión de Raylan permaneció impasible. Los humanos tienen razón. Buscarán felaxianos, no a un trabajador humano solitario. La lógica era sólida, pero Naria todavía no parecía convencida. Esteve tomó sus manos entre las suyas, impresionado nuevamente por el calor que parecía fluir entre ellos en cada contacto. Nos encontraremos en el muelle de atraque número 12, prometió.
2 horas máximo, sus miradas fijas en una comunicación silenciosa, volúmenes pasando entre ellos sin palabras. Finalmente asintió, aunque la reticencia se reflejaba en cada línea de su cuerpo. 2 horas, repitió. Ni un minuto más. Esteve se volvió hacia Libby, quien lo miró con ojos abiertos y asustados. Cuida a tu hermano. Haga exactamente lo que le digan el doctor Franklin y Naria. ¿Volverás?, preguntó la muchacha en voz baja. Cuenta con ello. Él le alborotó suavemente el cabello blanco. Todavía necesito ese sándwich que me debes. Esto le valió una sonrisa trémula. El plan se llevó a cabo rápidamente. Esteve saldría por una ventana superior, creando suficiente ruido para llamar la atención mientras los demás se deslizaban hacia el sótano. El doctor Franklin proporcionó un pequeño artefacto explosivo solo para emergencias médicas, afirmó con un guiño. Eso serviría como distracción principal. Mientras los demás hacían los preparativos finales, Naria jaló a Steven hacia el pasillo, con expresión intensa. Necesito decir algo, comenzó, en voz baja y urgente. Por si acaso, no lo hagas. Él interrumpió. Vuelvo. Los humanos y su obstinada certeza. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Es exasperante y extrañamente convincente. Antes de que él pudiera responder, ella se presionó contra él, su boca encontrando la de él con desesperada intensidad. El beso fue diferente a los anteriores, más profundo, más urgente, lleno de emociones y posibilidades no expresadas. Cuando se separaron, su piel se había oscurecido hasta alcanzar un intenso color índigo que parecía latir con luz interior. Es una promesa, susurró. Cumple tu parte del trato, Esteve Lawson. Sí, señora, respondió con la voz más áspera de lo que pretendía. Minutos después, Esteve fue posicionado en una ventana superior, el pequeño dispositivo explosivo asegurado a una tubería de drenaje en el lado opuesto del edificio. Raylan dio la señal. Todos estaban en posición. Esteve activó el dispositivo. La explosión no fue grande, pero en el silencio de la noche del asentamiento, sonó como un trueno. Las fuerzas de seguridad respondieron inmediatamente. Vehículos y personal convergiendo en el lado este del edificio. Esteve aprovechó el momento, rompió la ventana y dejó escapar una lluvia de cristales y cayó a un techo más bajo. Se escucharon gritos cuando lo vieron y comenzó la persecución. Corrió con calculada imprudencia, convirtiéndose en un objetivo obvio mientras se aseguraba de mantener la ventaja suficiente para evitar ser capturado. Detrás de él, escuchó a las fuerzas de seguridad movilizándose exactamente como él esperaba. Lejos del edificio, lejos de los demás. Esteve recorrió las calles laberínticas del asentamiento con la precisión de alguien que las hubiera estudiado cuidadosamente. Cada giro, cada atajo, era deliberado, llevando a sus perseguidores a una persecución salvaje que alejaba cada vez más recursos de la vivienda del Dr. Franklin. El fuego blaster pasó silbando junto a su oído mientras se agachaba en un callejón. Demasiado cerca. Necesitaba desaparecer pronto o correr el riesgo de ser capturado. El sector industrial estaba en el primer plano. Sus enormes plantas de procesamiento y refinerías crean un laberinto de tuberías, tanques y corredores de mantenimiento, perfecto para perderse. Esteve se deslizó entre dos enormes tanques de almacenamiento y luego hacia un canal de drenaje que corría debajo de la refinería. El olor acre de los productos químicos le quemó las fosas nasales, pero siguió adelante, oyendo cada vez más lejos los gritos confusos de sus perseguidores. Durante 20 minutos, navegó por la parte más vulnerable del sector industrial, moviéndose constantemente hacia el puerto espacial. Los sonidos de la persecución se habían desvanecido por completo cuando finalmente emergió de una escotilla de mantenimiento cerca del área de carga. El puerto espacial estaba en alerta máxima y el personal de seguridad verificaba la identificación en cada entrada. Esteve observó desde las sombras, calculando sus opciones. Su unidad de comunicación vibró. Un mensaje de una fuente desconocida. Bahía 12,
entrada de mantenimiento, código 4872. Naria había encontrado una forma de contactarlo. Moviéndose con confianza casual, Esteve se acercó a una puerta de servicio cerca de las bahías de mantenimiento. El código funcionó, otorgándole acceso a un corredor estrecho que conducía a las zonas de atraque. Estaba a mitad de camino hacia el estacionamiento número 12 cuando una patrulla de seguridad dobló la esquina más adelante. Sin tiempo para esconderse, Esteve se enderezó, adoptando la postura cansada de un trabajador de mantenimiento. Terminando un largo turno. Identificación, exigió el oficial a cargo. Esteve presentó sus credenciales de trabajo. Turno de noche en la refinería. Recién terminado. El oficial examinó la identificación con ojos sospechosos. Hay una alerta para humanos que coinciden con tu descripción. Sí. Esteve fingió confusión. ¿Qué hizo? Albergar a inmigrantes ilegales. Interferencia con las operaciones de seguridad. Esteve se encogió de hombros. Suena como un idiota. Mira, solo estoy tratando de llegar a casa. He estado haciendo turnos dobles toda la semana. El oficial dudó y luego devolvió la identificación. Continúe, pero permanezca en las zonas autorizadas. Sí, señor. Esteve continuó por el pasillo, manteniendo su actitud de trabajador cansado hasta que la patrulla se perdió de vista. Luego aceleró el paso. La Bahía 12 era un pequeño muelle de carga actualmente ocupado por un buque de transporte sin identificación. Esteve se acercó con cautela, buscando seguridad. Una escotilla lateral se abrió y apareció el rostro de Naria, con el alivio invadiendo su rostro. Lo lograste. Te dije que lo haría. Se deslizó dentro, donde los demás esperaban ansiosos. Libby corrió inmediatamente hacia él y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Regresaste. Siempre cumplo mis promesas, dijo Esteve, devolviéndole el abrazo antes de mirar a Raylan. ¿Estado? Comprobaciones previas al vuelo completadas. Estamos listos para partir. ¿Algún problema? Ninguno. Había un nuevo respeto en los ojos del líder de la resistencia. Tu distracción funcionó perfectamente. Naria no se había movido del lado de Esteve. Su mano encontró la de él como si fuera atraída por una fuerza magnética. Estás herido, señaló mientras le tocaba un corte que tenía en la frente. Ni siquiera se había dado cuenta. No es nada. Sus dedos se detuvieron sobre su piel. Necesitamos hablar después. La promesa en esas palabras envió calor a través de su cuerpo a pesar del peligro que aún los rodeaba. Después de que él estuvo de acuerdo. Cuando los motores del transporte cobraron vida, Esteve sintió una extraña sensación de estar en lo cierto. Hace 2 días, su vida era sencilla y solitaria. Ahora estaba huyendo del planeta con 2 niños extraterrestres, luchadores de la resistencia y una mujer que hacía que su corazón se acelerara con una sola mirada. Y de alguna manera todo tenía perfecto sentido. La nave de transporte se deslizó hacia el hiperespacio con un movimiento sutil, dejando atrás el sistema caldoriano en un rayo de luz estelar distorsionada. La tensión que se había apoderado de todos durante la huida se disipó gradualmente, reemplazada por un alivio cauteloso. Estamos despejados, anunció Raylan desde el asiento del piloto. No se detectó persecución. Esteve exhaló lentamente. La adrenalina que lo había sostenido comenzó a disminuir. A su lado, la mano de Naria encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron naturalmente. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Él preguntó. Puesto avanzado faxiano en el sector Meridian, respondió Raylan. Pequeño pero seguro. Tenemos aliados allí que pueden ayudar a llevar la evidencia al Consejo Galáctico. Tarot se había quedado dormido en los brazos de Libby. Su condición mejoraba constantemente con cada dosis de medicamento. La doctora Franklin lo vigiló de cerca, sus ojos expertos notando cada cambio positivo. La fiebre está bajando, les informó. Se recuperará por completo. Los ojos de Libby brillaron con lágrimas de agradecimiento.
Gracias a todos. Mientras los demás se preparaban para el viaje, Esteve se sintió atraído por la pequeña ventana, observando los patrones hipnóticos del hiperespacio. Naria se unió a él. Su presencia era una calidez reconfortante a su lado. ¿Lo estás pensando mejor?, preguntó en voz baja. ¿Sobre irte? No, se giró para mirarla. Todo pasó tan rápido. No he tenido tiempo de procesarlo todo. Sus ojos plateados lo estudiaron con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de su superficie. Dejaste atrás tu vida, tu trabajo, tus posesiones. Nada que no pueda reemplazar. Su mano se elevó hasta su rostro, sus dedos trazando los delicados contornos de su pómulo. Algunas cosas importan más. La intensidad en sus ojos se profundizó al inclinarse hacia su toque. Esteve. Su momento fue interrumpido por el sistema de comunicación de la nave que cobró vida a todo volumen. La voz de Raylan estaba tensa por la preocupación. Todos a la cubierta de mando ahora. Lo encontraron mirando una pantalla de transmisión, con expresión sombría. En la pantalla, un funcionario caldoriano estaba haciendo un anuncio. La plaza central del asentamiento visible al fondo. En respuesta al robo de material médico sensible y la acogida de inmigrantes ilegales, el gobernador Trell ha ordenado la detención de todos los residentes humanos hasta que los fugitivos sean aprehendidos. El humano Esteve Lawson y sus cómplices deben entregarse de inmediato o se tomarán más medidas contra el asentamiento humano. La pantalla mostró filas de humanos. Trabajadores procesados por las fuerzas de seguridad, con expresiones confusas y asustadas. Están usando a su gente como palanca, dijo Raylan, volviéndose hacia Esteve. Trell debe estar desesperado por recuperar las pruebas de Naria. Esteve sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Reconoció rostros entre la multitud, compañeros de trabajo, conocidos, inocentes castigados por sus actos. Tenemos que hacer algo, dijo, con la voz endurecida por la determinación. ¿Cómo qué?, desafió uno de los combatientes de la resistencia. Entregarnos. Trell nos ejecutaría a todos y destruiría las pruebas. No, asintió Esteve. Pero tampoco podemos abandonar a esa gente. La mano de Narius se apretó contra la suya. Las pruebas son nuestra prioridad. Una vez que el Consejo las vea, ¿cuánto tardará?, interrumpió Esteve. ¿Días? ¿Semanas? Esa gente no tiene tanto tiempo. Un pesado silencio invadió la cubierta de mando. Finalmente, el doctor Franklin habló. Podría haber otra manera. Las pruebas no necesitan que todos las entreguemos, solo alguien a quien el Consejo escuche. Todas las miradas se volvieron hacia Naria, cuyo cargo como oficial médica le daba credibilidad a su testimonio. Podría continuar con el consejo con Raylan y las pruebas, dijo lentamente, comprendiendo a dónde se dirigía esto. Mientras yo vuelvo por los rehenes, terminó Esteve. Eso es suicidio, protestó Raylan. No necesariamente. La mente táctica de Esteve ya estaba formulando un plan. Si me entrego, Trell tendrá que liberar a los demás humanos. Es a mí a quien quiere. Y una vez que te tenga, te ejecutará, dijo Naria, con la voz tensa por la emoción. No si ya has llegado al Consejo. No se atrevería una vez que se haya iniciado una investigación. La lógica era acertada, pero el riesgo era enorme. Todos lo sabían. Voy contigo, anunció Libby de repente. Absolutamente no, dijo Steven Naria al unísono. Los ojos color zafiro de la joven brillaron con determinación. El gobernador no sabe que puedo identificar a su director médico, el que negó el tratamiento a los felaxianos. Escuché a mis padres hablar antes de morir. Yo también tengo testimonio. Es demasiado peligroso, insistió Esteve. No es más peligroso que lo que estás planeando, replicó ella con sorprendente madurez, y Trell no dañará a un niño frente a testigos. Esto debilitaría su afirmación de que está protegiendo el acuerdo. Esteve miró al doctor Franklin,
quien asintió de mala gana. La chica tiene razón y Tero debería continuar en el consejo con Naria. Su condición es evidencia de la discriminación médica. El plan tomó forma. Naria, Tero y parte de la resistencia continuarían hasta el Consejo Galáctico con la evidencia mientras Esteve, Libby y el Dr. Franklin regresarían para negociar la liberación de los rehenes humanos. Mientras los demás hacían los preparativos para que el barco los dejara en un puesto comercial cercano donde pudieran asegurar el transporte de regreso al asentamiento, Esteve y Naria se encontraron solos en una pequeña bahía de carga. Así no es como imaginé que nuestro viaje continuaría, dijo con la voz cargada de emoción. Es temporal, le aseguró, acercándola a él. Una vez que el consejo actúe, nos reencontraremos. Prométeme que tendrás cuidado. Sus manos enmarcaron su rostro, su piel pulsaba con ondas de un azul profundo que delataban su estado emocional. Prométeme que volverás conmigo. En lugar de responder con palabras, Esteve la besó con toda la pasión y promesa que pudo transmitir. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo, tierno, urgente, una reivindicación de algo precioso que podría perderse. Sus cuerpos decían lo que las palabras no podían expresar, encontrando una armonía que trascendía sus diferentes especies. Después, permanecieron entrelazados y su piel iridiscente brilló suavemente en la penumbra. En la cultura faxiana, ella murmuró contra su pecho. Lo que acabamos de compartir se considera un vínculo que ni siquiera la muerte puede romper. Esteve sonrió, acariciando su cabello blanco. Los humanos tenemos ideas similares. Entonces ya estamos de acuerdo. Ella se levantó para mirarlo a los ojos. Encuéntrame cuando esto termine, Esteve Lawson. Pase lo que pase, encuéntrame. Cuenta con ello. Prometió, sellando el voto con otro beso. Horas más tarde, mientras se preparaban para separarse, Esteve vio a Naria abordar la sección de la nave que continuaría hasta el consejo. Tero, ahora despertado, mucho mejor, saludó desde sus brazos. Nos veremos pronto, llamó el niño. Su inocente certeza fue un bálsamo para el dolor de la separación. Mientras sus naves divergían, Esteve se volvió hacia el Dr. Franklin de Livian, con expresión resuelta. Vamos a salvar a algunos humanos. La plaza central del asentamiento estaba llena de espectadores cuando llegaron Esteve Libby y el Dr. Franklin. Las fuerzas de seguridad formaron un perímetro alrededor de un escenario improvisado donde el gobernador Trell se encontraba dirigiéndose a la multitud, su alta figura caloriana envuelta en túnicas ceremoniales que enfatizaban su autoridad. El fugitivo humano Esteve Lawson ha cometido crímenes contra nuestro asentamiento. La voz amplificada de Trell resonó. Sus acciones nos han puesto en peligro a todos. Detrás de él, había un grupo de trabajadores humanos bajo vigilancia. Sus expresiones son una mezcla de confusión y miedo. Esteve reconoció a su capataz y a varios compañeros de trabajo entre ellos. Es hora, murmuró a sus compañeros. El Dr. Franklin asintió sombríamente. Recuerde, espere el mayor tiempo posible. La transmisión del consejo debería llegar aquí dentro de una hora. Esteve enderezó los hombros y dio un paso adelante. Libby a su lado. Se movieron lentamente entre la multitud, que se abrió instintivamente ante ellos. Un murmullo recorrió a los alienígenas reunidos cuando reconocieron a los fugitivos. Gobernador Trell, gritó Esteve, y su voz se escuchó por toda la plaza. Creo que me estás buscando. El discurso del gobernador vaciló cuando vio a Esteve. El personal de seguridad se movilizó inmediatamente para interceptarlo. Armas desenvainadas. Sostener. Trell ordenó, levantando una mano. Sus delgados labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Esteve Lawson, que considerado de tu parte rendirte. No me rendiré, respondió Esteve, siguiendo adelante hasta que llegó al pie del escenario. Estoy aquí para negociar la liberación de esos trabajadores inocentes. Los ojos de Srill se entrecerraron. No estás en posición de negociar, humano, ¿verdad? Esteve subió los escalones hacia el escenario,
ignorando las armas que lo apuntaban. Esta gente no ha hecho nada malo. Su disputa es conmigo. Y los fugitivos faccianos que ayudaste a escapar, añadió Trell, dirigiendo la mirada a Libby, que había seguido a Esteve al escenario. ¿Te refieres al niño enfermo al que le negaste medicinas? Lo desafió Esteve, con la voz lo suficientemente alta como para que la multitud lo oyera. Los huérfanos cuyos padres murieron por tus políticas discriminatorias. Una oleada de incomodidad recorrió a los espectadores. Varios caldoranos intercambiaron miradas preocupadas. Mentiras, susurró Trell. Propaganda difundida por agitadores felaxianos. Entonces, ¿por qué tu director médico falsificó registros? Libby intervino con su joven voz clara y firme. Escuché a mis padres hablar antes de morir. Sabían lo que estaba pasando. La compostura de Trell se desvaneció momentáneamente. Las divagaciones de un niño no demostraban nada. Tal vez no, coincidió Esteve. Pero las pruebas que Naria llevó al Consejo Galáctico lo demostrarán todo. El rostro del gobernador se ensombreció de rabia. Apoderaos de ellos, ordenó a sus guardias. Mientras las fuerzas de seguridad avanzaban, estalló una conmoción en al borde de la plaza. Un grupo de caldoranos se abrió paso entre la multitud, liderado por un distinguido anciano cuyas ornamentadas vestimentas lo identificaban como una persona importante. Gobernador Trell, gritó el anciano. Esta asamblea debe cesar de inmediato. Anciano Coven, reconoció Trell con rigidez. Este es un asunto de seguridad interna. Ahora es un asunto del Consejo, respondió Coven, subiendo al escenario. Levantó un bloc de datos con un sello oficial. Acabo de recibir una comunicación de emergencia del Consejo Galáctico. Han ordenado una investigación inmediata sobre las acusaciones de discriminación de especies y negligencia médica en el asentamiento. Murmullos resonaron entre la multitud, aumentando de volumen a medida que asimilaban las implicaciones. La evidencia ha sido recibida, susurró el doctor Franklin a Esteve. Nuria lo hizo. Un alivio lo inundó, seguido de un orgullo feroz. Lo había logrado. El rostro de Srill se contorsionó de furia. Esto es absurdo. No podemos permitir que el Consejo interfiera en nuestro gobierno basándose en el testimonio de criminales y fugitivos. El testimonio, continuó implacablemente el anciano Coven, proviene del oficial médico. Naria, cuyas credenciales e integridad son irreprochables, y están respaldadas por una extensa documentación. Mientras Trell farfullaba en protesta, ocurrió algo inesperado. Uno de los rehenes humanos dio un paso al frente. Rix, el contacto de Esteve, quien había proporcionado los planos de las instalaciones. Gobernador, dijo Hendrix en voz alta. Los trabajadores humanos tienen algo que decir. Antes de que Trell pudiera objetar, Hendrix se giró para dirigirse a la multitud. Durante años, los humanos hemos trabajado junto a los caldoranos, construyendo este asentamiento juntos. Hemos respetado sus leyes y costumbres, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras a niños inocentes se les niega atención médica por ser de su especie. Un coro de asentimiento surgió entre los demás trabajadores humanos. Entonces, para asombro de Esteve, varios caldoranos entre la multitud se unieron a ellos. Mi vecino era felaxiano, gritó uno. Desaparecieron el mes pasado tras buscar tratamiento en el centro médico. Mi socio también, añadió otro. Se unieron más voces, una cascada de testimonios que hasta ese momento habían sido reprimidos por el miedo. El aquelarre de ancianos se giró hacia Trell, cuyo rostro palideció. Parece, gobernador, que sus políticas han afectado a más que solo a los felaxianos. Esto es una insurrección, gruñó Trell. Guardias, restablezcan el orden. Pero las fuerzas de seguridad dudando entre su gobernador y el creciente número de ciudadanos que se manifestaban en su contra. En ese momento de indecisión, las pantallas de comunicación de la plaza se encendieron, mostrando la insignia del Consejo Galáctico.
La multitud guardó silencio cuando apareció un representante del consejo. Atención, ciudadanos del asentamiento caloriano. El Consejo ha revisado la evidencia de graves violaciones a la ley galáctica relativa a la igualdad de trato de las especies inteligentes. El gobernador Trell queda suspendido a la espera de una investigación completa. El anciano Coven asumirá la autoridad temporal. La pantalla cambió para mostrar a Naria de pie ante el Consejo. Tero, sano y alerta en sus brazos. El corazón de Esteve se llenó de alegría al verlos. Además, el representante del Consejo continuó: todos los detenidos deben ser liberados de inmediato. Una delegación del Consejo llegará en 24 horas para iniciar los procedimientos. La transmisión terminó, dejando un silencio atónito que rápidamente estalló en una cacofonía de voces. El aquelarre de ancianos actuó con rapidez para tomar el control, ordenando la liberación de los trabajadores humanos y la detención del gobernador Trell, quien fue llevado conmocionado e incrédulo. En el caos que siguió, Esteve se encontró rodeado de humanos agradecidos y caldorianos curiosos. Libby permaneció a su lado, su pequeña mano aferrándose a la suya. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Esteve le sonrió. «Ahora esperamos a que Naria y Tero regresen a casa». 3 días después, Esteve se encontraba en la zona de llegadas del puerto espacial, observando cómo la nave del Consejo atracaba. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Cuando la escotilla se abrió y apareció Naria con Tarot, tuvo que contenerse para no correr hacia ellos. Tero no tenía esas inhibiciones. En cuanto vio a Esteve y Libby, se liberó del agarre de Naria y corrió hacia ellos. Su pequeño rostro turquesa reflejaba alegría. «Esteve», gritó. Se lanzó a los brazos del humano. Esteve lo atrapó, riendo mientras balanceaba al niño en círculos. «¿Te ves bien, hombrecito?». Libby se unió al abrazo y por un instante los tres formaron una escena perfecta de reencuentro. Entonces Naria apareció, sus ojos plateados brillando de emoción. Sin dudarlo, Esteve la abrazó, sus labios encontrando los de ella en un beso que decía mucho de los días de separación. «Bienvenida a casa», murmuró contra su boca. «A casa», repitió ella, como si probara la palabra. «Sí, supongo que ya lo es». Más tarde, mientras caminaban por el asentamiento, ahora bajo el liderazgo progresista del aquelarre de ancianos, Naria explicó la decisión del Consejo. Trell será juzgado por sus acciones. El Consejo ha nombrado un comité de gobernanza de especies mixtas para supervisar las reformas. Apretó la mano de Esteve. «Me han pedido que dirija la nueva administración médica». «¿Y los niños?», preguntó, y su sonrisa era radiante. «El Consejo nos ha concedido la tutela conjunta, si estás dispuesta». Esteve se detuvo, caminando, girándose para mirarla de frente. «Me está pidiendo que forme una familia con usted, doctor». «Creo que ya lo hemos hecho», respondió, mirando a Libby y Tero, que exploraban un puesto cercano. «Solo sugiero que lo hagamos oficial». Esteve la atrajo hacia sí, maravillándose de lo bien que encajaba con él, a pesar de ser de diferente especie. «En ese caso, mi respuesta es sí». Mientras sellaban el acuerdo con un beso, Esteve reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. Un sándwich robado, una niña desesperada, un gobernador corrupto, un valiente oficial médico. Y de alguna manera, en medio de ese caos, había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Una familia. Libby se acercó, tirando de su manga. «Esteve, el vendedor vende sándwiches. De la tierra de verdad, como los que comía antes». Rió, recordando dónde empezó todo. «Bueno, entonces creo que me debe una, ¿no?». Sus ojos zafiro brillaron con picardía. «Supongo que sí». Mientras caminaban juntos hacia el puesto, humanos, felaxianos, adultos y niños, unidos por la elección más que por la especie, Esteve sintió una profunda sensación de rectitud. A veces pensaba que el corazón encuentra su hogar en lo más inesperado.